Muy bien, ya nos quedó claro entonces qué parte de la historia es la que estamos analizando. Ya analizamos la parte de la reconstrucción nacional, que significa haber estudiado de 1920 a 1924 a Álvaro Obregón, de 1924 a 1928 a Plutarco Elías Calles, y el llamado Maximato, que abarca 3 personajes, de 1928 a 1934, y por supuesto que tenemos a estos 3 personajes a las órdenes de Plutarco Elías Calles: Emilio Portes Gil, luego tenemos a Pascual Ortiz Rubio, y por supuesto al final a Abelardo L. Rodríguez. Ellos, como nosotros sabemos, formaron parte de lo que denominamos el Maximato, una presidencia indirecta de Plutarco Elías Calles. Bueno, entonces, ¿qué sucedió después del Maximato? Nosotros pensaríamos que después del Maximato seguiría un periodo, o seguiría el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles más allá de 1934. Eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque el siguiente gobernante, Lázaro Cárdenas del Río, fue un presidente que no permitió la influencia de Plutarco Elías Calles en su gobierno. ¿Cómo es que lo logra a pesar de que Cárdenas es el hijo político de Plutarco Elías Calles? Si colocáramos algo así como una línea de seguimiento, diríamos que Cárdenas es el hijo político de Plutarco Elías Calles, pero así se le llamaría, como un hijo político, es decir, Cárdenas es apoyado por Plutarco Elías Calles, y Cárdenas en cierto momento es gallista, pero después Cárdenas se escinde, se separa de Plutarco Elías Calles para no recibir más su influencia. Por eso termina en 1934 el Maximato. ¿Y cómo termina el Maximato en 1934? Nosotros pensaríamos que terminaría como terminó violentamente en 1928, la influencia de Álvaro Obregón. Es decir, Álvaro Obregón de 1920 a 1924 es presidente. Después transmite o pasa el poder a Plutarco Elías Calles. Pero al mismo tiempo, en 1928, Álvaro Obregón pensaría en reelegirse y lo logra, pero es asesinado en 1928 por un militante cristero. Entonces termina la influencia de Álvaro Obregón. Eso podría haberse pensado que sucedería con Plutarco Elías Calles, que en 1934 lo asesinarían, porque antes esa era la costumbre. Todo el periodo de atrás era asesinato tras asesinato. Asesinaron a Venustiano Carranza, asesinaron a Zapata, asesinaron a Villa, asesinaron a Álvaro Obregón, y parecería que esto iba a suceder en 1934 con Plutarco Elías Calles, pero no sucede así. Lo que pasa es que como ya es un periodo de mayor estabilidad, la revolución tenía 14 años de haber terminado y la pacificación estaba en proceso de consolidarse. Digamos que si hiciéramos un análisis de qué pasó con la pacificación, tendríamos así: 1920, niveles de violencia de esta forma. La violencia armada la tendríamos disminuyendo. Y observa cómo en 1934 todavía podría darse cierta inestabilidad a partir de la violencia que se pudiera haber generado, pero observemos que ya era mínima esta violencia, ¿no? O ya se había reducido. Y vamos a ver por qué bajan los niveles de violencia y al mismo tiempo comienzan a incrementarse los niveles de organización política y social. Las organizaciones políticas y sociales se comienzan a dar a partir de
De 1900 incluso 29, en 1929, 28 aquí, más o menos, en 1929, se funda el Partido de la Revolución Mexicana. Perdón, al revés, este es el partido, grave error, Partido Nacional Revolucionario. El Partido de la Revolución Mexicana vendría más adelante. No hay que entonces olvidar que este partido, Partido Nacional Revolucionario, se funda bajo la influencia de Plutarco Elías Calles, porque se vuelve nacional la organización, es decir, todos los posibles partidos que se habían creado aquí entre 1920 y 1929, algo así como 150, se van a generar en un solo partido nacional, por eso se llama Partido Nacional Revolucionario, mismo que continuaría su existencia hasta 1936, en el que Cárdenas lo refunda, ahora sí a Partido de la Revolución Mexicana. Ahí tuve un pequeño lapsus, ¿no? Pero primero es Partido Nacional Revolucionario, porque todas las fuerzas se convierten en una fuerza nacional y única, y después hacia el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces observa cómo los niveles de violencia disminuyen, los niveles de inestabilidad bélica, porque todavía acá hay gran problema bélico de este lado, por la revolución. La revolución termina en 1920 y disminuye también la violencia. Todavía se da un poco la revolución cristera, es decir, la guerra cristera, y después nos iríamos hacia niveles de pacificación y de institucionalización, de creación de nuevas instituciones. Eso es entonces lo que vamos a ver a grandes rasgos. ¿Qué sucedió después de 1934? A partir de 1934, pues tenemos el inicio de lo que denominamos el cardenismo.